Gracias. Buenas tardes. Un gusto poder dar inicio a un nuevo seminario de investigación del Instituto de Estudios Internacionales. En esta jornada nos acompaña Bartolomé Sinoyek, es investigador del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación para poder conversar esta tarde sobre la situación internacional de Europa del Este y particularmente sobre lo que significa la situación internacional de Polonia. Bienvenido al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Un agrado poder recibirte y bueno, 20 minutos que podamos llevar a cabo tu presentación y luego poder conversar y tener un debate sobre tu presentación. Bienvenido, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí por la primera vez en Santiago de Chile, en Chile. Entonces estoy aprendiendo no solamente reflexiones sobre Chile, sino también Chile mismo, muy de cerca. Pues sí, llego aquí con dos tareas principales. Una es conocer reflexiones sobre Chile actual y otra también compartir mis reflexiones sobre Polonia y la guerra rusa contra Ucrania, que no es mi especialidad en el sentido de trabajo, pero como hablo español, entonces intento pasar el conocimiento que yo conozco de mis colegas de mi instituto, que somos casi 50 investigadores residentes. Entonces, bueno, me gustaría hablar a partir de esa relación Polonia-Ucrania, porque me parece que es un buen punto de partida, y dividirlo en tres partes. Una, explicar un poco el contexto antes de la invasión, las relaciones entre Polonia y Ucrania, la visión polaca de la cooperación internacional, de su lugar del mundo. Después, la segunda parte sería un poco sobre cómo reaccionó Polonia oficialmente de parte del gobierno y de la sociedad. Y el tercero, un poco sobre perspectiva, dónde estamos, qué son las expectativas, qué conclusiones podemos sacar ahora de estos meses de la guerra, qué significa para Polonia su lugar en Europa. Y bueno, entonces un poco de contexto para entender un poco las relaciones entre Polonia y Ucrania y su posición sobre la guerra. Tenemos que pensar en el camino que Polonia y los gobiernos polacos han elegido al comienzo de la transición democrática, porque los vectores eran claros. Uno, integrarse con la Unión, con comunidades europeas, entonces, como manera de la plataforma de desarrollo, y otra, integración con la comunidad transatlántica, con la OTAN, como manera de conseguir seguridad. Entonces, eso es una diferencia muy grande entre Polonia y Ucrania, donde en Polonia esa apuesta muy clara continúa. En Ucrania, ese proceso de conciliar el pasado en la Unión Soviética y las visiones del futuro eran bastante complicadas. Pero de parte de Polonia se veía la vecindad oriental como área donde tiene que existir estabilidad, desarrollo, también para la seguridad de Polonia. Y se pueden mencionar diferentes iniciativas de Polonia de apoyar a Ucrania, intentar cooperar para un desarrollo común y en este mismo momento también tratar de organizar las relaciones con Rusia. Y bueno, y lo que quería mencionar al principio, esos dos objetivos principales de Polonia, la entrada en la OTAN en 1999 y después la Unión Europea en 2004, marcaron un punto importante de nuestra historia reciente. Y me gustaría aquí hablar sobre ese vocabulario que es muy popular aquí, como yo veo el debate de expansión de la OTAN como el factor que provocó a Rusia a invadir a Ucrania. Entonces, lo que mis colegas, por ejemplo, dicen, no podemos decir expansión porque es proceso de ampliación. Y bueno, desde el punto de vista de Polonia,
no era un proceso fácil, porque en los años 90 hubo una crítica de Rusia muy fuerte y no hubo apoyo total entre los miembros de la OTAN. Entonces, no es un proceso así fácil, y si lo tenemos en cuenta esto, en el caso de Ucrania, pues no es tan fácil tener Ucrania en la OTAN, y ese argumento de Rusia sobre que no quería a Ucrania en la alianza es muy débil, y es mucho más complicado. Y ahora, en la sociedad ucraniana, entre élites, no necesariamente había un apoyo de esa apuesta como en Polonia, en la integración europea, la integración con la OTAN. Eso vino con siguientes pasos como anexación de Crimea en 2014 especialmente, y ahora con la invasión nueva, porque desde el punto de vista de Ucrania, y lo comparte Polonia, la guerra de Rusia contra Ucrania empezó en 2014. Entonces es solo una guerra total, se puede decir. Y ahora, desde el punto de vista de Polonia, esas iniciativas para acercarse y para apoyar a los países de Europa del Este, por ejemplo, tenían ese objetivo de cooperar más desde la Unión Europea. Polonia, a finales de la primera década de este siglo, Polonia con Suecia sacaron una iniciativa de asociación oriental con los países al este de la frontera de la Unión Europea, para facilitar un desarrollo, una cooperación. En la misma época hubo dos procesos importantes. Uno, que el gobierno polaco de aquel momento buscaba una relación con Rusia más así pragmática, menos confrontacional, porque había esa conciencia que Polonia era vista entre sus socios europeos como un país rusófobo que no quiere cooperar con Rusia. No me acuerdo el año, pero se formó también Centro de Conciliación y Diálogo Polonia-Rusia, con intelectuales más importantes de esa área de los dos países. El actual director del instituto, Sławomir Dębski, fue el primer director de ese centro. Y luego, ahora en este momento puedo decir que este centro ya no se llama Centro de Diálogo y Conciliación después de la invasión. Los jefes actuales decidieron cambiarlo, dando nombre de un historiador muy importante polaco que hablaba de las relaciones con los países del este. Y hay un enfoque más diferente, la cooperación con las sociedades de esos países, como Bielorrusia, Ucrania, Rusia. Entonces, es un momento muy importante. En 2008, cuando Rusia invade a Georgia, hay un momento muy recordado ahora. El entonces presidente de Polonia, Lech Kaczyński, lideró una visita de presidentes en Tbilisi, la capital de Georgia, con los presidentes de Estonia, Lituania y Ucrania. Y él dijo una frase que ahora es citada, porque dijo algo así: va a llegar un momento cuando los países de nuestra parte de Europa van a ser escuchados por los países del este de Europa, de la Unión Europea, y que van a tener agencia. Porque ahora, hoy es Georgia, hablando del ataque de Rusia, mañana va a ser Ucrania, un día después países bálticos, y después tal vez mi país Polonia. Y esta frase es citada ahora como una quintesencia del pensamiento de Polonia, que Rusia con su extremismo cada vez más agresivo puede usar una amenaza para las relaciones para Europa. Y sí que hubo esa esperanza, esta expectativa del gobierno polaco de buscar más
seguridad en el flanco oriental de la OTAN, negociaciones con Estados Unidos para traer más fuerzas, y eso no era manera de poder defenderse, más bien manera de conseguir una herramienta de disuasión de Rusia para elevar el coste de un posible ataque. Entonces, toda la discusión en Polonia, en Rusia, en el lenguaje ruso, habla de acercamiento, de la provocación, y eso tiene que ver con el sentido de la seguridad y de tener esa manera de minimizar el riesgo de un ataque. Entonces, era un desafío para los gobiernos convencer a sus aliados de la OTAN para hacerlo. La anexación de Crimea en 2014 lo cambió bastante, porque se pensó de reforzamiento y llegaron soldados de Estados Unidos. Hay una misión de patrullaje de los países bálticos por las casas, por ejemplo, los soldados españoles están ahí. Entonces fue un momento importante de inflexión, pero a la misma vez hubo mucha crítica en Polonia de la actitud de países como Alemania en caso de energía. Es un tema muy importante por el gasoducto Nord Stream, que recibía mucha crítica entre los políticos polacos. Desde Polonia se hablaba, esto va a ser una herramienta de Rusia usada contra países europeos. Y en Alemania seguían hablando, no, esto es solamente un proyecto puramente económico. Entonces, estos momentos ahora se repite y dice que teníamos razón. No es fácil de convencer a los socios, a los políticos de países grandes de la Unión Europea de esto, pero son puntos muy fuertes de la discusión de ahora. Y hay que decir que Polonia también, teniendo esa conciencia del riesgo que posaba Rusia, también pensaba en reducir la dependencia de energía, de las importaciones de energía de ese país. Lo que ahora resultó una dirección correcta que Polonia podía vivir soportando las importaciones de Rusia. Y sí, ahora hablando un poco sobre las relaciones entre Polonia y Ucrania, que en este periodo antes de la invasión, estas relaciones no necesariamente eran buenas. Tenemos historia bastante complicada. Por ejemplo, algo muy doloroso, hay personas que lo recuerdan. A los asesinatos por las fuerzas nacionalistas ucranianas de los ciudadanos polacos, algo recordado, y eso causaba problemas en las relaciones. Entonces, también había problemas con corrupción, con las diferentes actitudes de las élites políticas, pues eso no funcionaba bien. Pero antes de la invasión llegaban muchos ucranianos a Polonia. Se estimaba que antes de esa invasión de febrero había como 800.000 ucranianos viviendo, trabajando en Polonia. Muchas familias y algunos volviendo a su país, en general un número tan grande. Y sí que en este momento de la acumulación de las fuerzas rusas al lado de la frontera, ya se pensaba en Polonia de ese riesgo del influjo de los refugiados de Ucrania, se preparaba para ese escenario. Y ahora voy a pasar a ese momento de la respuesta a la invasión. De este momento, de parte del gobierno polaco, hubo una apuesta clara. Hay que ayudar a Ucrania, hay que cooperar con ellos, hay que abogar el apoyo humanitario, político, diplomático y de armarlos. Entonces, Polonia consigue esa posición protagonista en los intentos de
ayudar a Ucrania a pasar, a canalizar las exigencias, las expectativas, las necesidades de Ucrania para defenderse. En paralelo, por ejemplo, las ciudades se abren para los refugiados, el transporte público se hace gratuito para ellos. Hay centros de acogida, pero no necesariamente, porque el hecho de tener tantos ucranianos y muchos polacos abiertos a esa ola de refugiados, puede encontrar casa y refugio. Hay mucha movilidad social y especialmente ese peso de ese problema de la llegada de tantas personas de Ucrania, que es un trabajo de las ONGs, de los individuos, y algo que no es tan visible, que son ucranianos que ya habían vivido antes en Polonia, porque está claro que al principio hay un entusiasmo, mucha gente quiere ayudar, pero al cabo de algún tiempo hay un cansancio, no todos ayudan. Y estos ucranianos que ya estaban en Polonia son cruciales para trabajar en este tema. Y bueno, los ucranianos pueden recibir número de identidad polaco que facilita el acceso a la salud pública, a las transferencias sociales financieras. Entonces todo eso se abre. Hay muchos niños así en las escuelas. Puedo decir que mi hijo tiene 2 colegas de Ucrania en su grupo en la escuela, entonces hay muchos. Y algo que se puede decir también, hay una apertura y en el debate público hay mucha comprensión, muchas declaraciones, que es un momento muy importante en las relaciones entre los 2 países. Se nota, por ejemplo, que estos problemas históricos pasan al margen, no desaparecen, pasan al margen. Y bueno, un momento importante también, las iniciativas del gobierno polaco. Hay un plan de victoria de Rusia que más o menos es un resumen de la posición polaca que sigue. Primero, todo tipo de armas para Ucrania, que hay que armar a Ucrania para que se defienda. Segundo, llamar a Estados Unidos para armar aliados de la OTAN y que los aliados de la OTAN aumenten recursos para gastos para defensa. 3, inmediatamente esforzar la presencia de las fuerzas de la OTAN en el flanco oriental para minimizar el riesgo del ataque de Rusia. Punto 4, las sanciones. Seguir con las sanciones contra Rusia hasta que se retire de los territorios ucranianos reconocidos internacionalmente y pague las indemnización y reparaciones por los daños. Y último, el plan de reconstrucción. Pues estos son más o menos los temas que se discuten. Últimamente, mi director, por ejemplo, tuvo esa posibilidad de hablar con el presidente Zelensky, con un grupo de expertos de una nueva conferencia que hicimos, que inauguramos este año y va a ser anual, se llama Arco Estratégico, y hablaron con gente del gobierno de Ucrania para saber qué necesidades hay. Entonces, eso fue en agosto. Los ucranianos, el presidente hablaba, el primer punto, defensa antiaérea y antimisil, algo que ahora vemos que es muy necesario. Y esto más o menos es lo que se puede decir de esa reacción. Y pues ahora compartiría un poco más de perspectiva, algunas conclusiones. Pues ya lo he mencionado, las relaciones entre Polonia y Ucrania se hicieron muy fuertes, muy de confianza, algo que puede ser una inversión al futuro. Se puede notar eso, que el sistema de seguridad euroatlántica, basada en la asunción
que Rusia podría compartir, podría cooperar y estar, y ser un país de paz, y ese creo que eso no va a funcionar. Que hay, por ejemplo, un tema interesante. En 1997 la OTAN intentó regularizar las relaciones con Rusia, firmando el acto así de cooperación. Y los siguientes años Rusia salía de este acto, lo rompía, pero la OTAN intentaba seguir este acto. Y después de la invasión, llegó esa discusión incluso de la Polonia, que tal vez es el momento de dejar de seguirlo, porque bueno, la OTAN puede seguir las limitaciones, por ejemplo, de las fuerzas, pero Rusia no lo respeta. Entonces, ese sistema basado en pensar a Rusia como un socio que se puede cooperar, ya no está en el lugar. Y lo que hay que también decir que lo que hizo Rusia también muestra que es una prueba de que ellos su modelo de gobierno de economía no es atractivo. Ellos buscan un tipo de recuperación de su zona de influencia, hablan así de Ucrania, pero no por promover su modelo, porque no lo pueden hacer, no es efectivo, no tienen otra opción que usar fuerza o coerción. Ese es el problema. Vemos la transformación de la OTAN, las decisiones de Finlandia y de Suecia de entrar en el bloque, algo que dicen que Putin fue el mejor vendedor para llegar a ese punto. Y sigue hablando de lo que se espera ahora de esa guerra. Hay convicción que es una guerra existencial para ucranianos. En el debate público se habla de ese riesgo de ataque nuclear. Si hay un ataque nuclear, ucranianos van a seguir luchando, porque ellos saben que no es la cuestión, no hay ahora base para negociaciones de paz. Pues hay una convicción, hay que vencer a Rusia y recuperar esos territorios, porque si se hacen negociaciones y se consigue algún tipo de pausa, Rusia va a usar ese tiempo para fuerza y para volver a invadir a Ucrania con más eficaz. Entonces, Polonia aboga armamento de Ucrania, pasar las armas, tanques, equipamiento de defensa antiaérea, y va a seguir ayudando a Ucrania porque, bueno, hay otro tema así también de explicar esa posición de Ucrania en los países, que no es solamente el problema europeo, es el problema así que si no se vence a Rusia, el uso de fuerza va a ser legitimizado en las relaciones internacionales, y ya tenemos un tema que es muy plausible del conflicto en Indo-Pacífico, con la guerra de China contra Taiwán. A mi comprensión, aparte de mis conversaciones con mis colegas, es posible que India pueda haber fuerza, por ejemplo, contra Pakistán, como algo que puede estar. Entonces, esa guerra es un riesgo de legitimizar esas maneras de hacer política. Entonces, no voy a prolongar mi intervención porque espero que podamos discutir y pueda responder a preguntas. Perfecto, muchas gracias por su presentación. La verdad que siempre poder conocer un poco más sobre estos temas que en Sudamérica y en especial en Chile no tienen tanta cobertura ni reciben tanto tratamiento académico, siempre es grato poder tener información de primera fuente. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Por favor, Brian. Sí, hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por dar su opinión en lo que se vive como el punto de vista de Polonia, igual que están cercanos en ese sentido.
Yo tenía dos dudas principales, no tiene mucho que ver tal entre ellas, pero tal vez la más macro puede ser esta, que más me pregunto cuál es el nivel de coordinación o de relacionamiento que hay con Rusia, pero no en el nivel estatal. Porque hoy, por ejemplo, hay una gran cantidad de rusos que han escapado del país, no solo por el llamado de movilización que fue hace poco, sino también desde mucho antes, gente opositora rusa, se puede decir. En ese sentido, en Polonia, tanto a nivel tal vez poblacional o tal vez de gobierno, ¿cómo se ha llevado a cabo esto? Porque, por ejemplo, tengo entendido que los países bálticos ya están cerrando la frontera para esas personas, que Finlandia también lo está viendo. ¿Cómo se ve en Polonia eso tal a nivel político? ¿Se quiere permitir que estén entre los disidentes rusos? ¿Cómo está en ese sentido? Y segunda. Digo la segunda también. Sí, no sé, puedo Sí, coleccionar algunos. Sí, ok. Bueno, más que nada, a nivel de, usted ha mencionado muchos temas de OTAN y cómo iba funcionando este acercamiento OTAN con Rusia en general, pero ¿qué sucede? Y también un poquito con la Unión Europea, que la Unión Europea en general ha sido un poquito más difícil de ver sus acciones futuras porque ha ido cambiando entre los países miembros, como mencionar el tema de Alemania, que no quiere dejar esa unión económica, si se puede decir. También Polonia ha tenido ciertas, a nivel político, reticencia con la Unión Europea. Tengo entendido que hubo un caso de la Corte Suprema de la Unión con ciertas temáticas que se vieron en la Constitución de Polonia. En ese sentido, a nivel más general, ¿cómo está la relación de la Unión? Siguen siendo muy... el euroescepticismo sigue siendo bajo, o se ha dado un nuevo aire a esto frente a lo que podrían decir que ha sido una mala reacción de parte de los países europeos, o se ha visto de buena manera. Bueno, el segundo es un tema grandísimo. Podríamos discutir mucho tiempo. Tengo que hacer un comentario. Como yo represento una institución pública estatal, no puedo evaluar política polaca de sentido de opinar. Yo puedo decir que es mi interpretación y no decir si hay algo malo o bueno o comentar eso de las disputas con la Unión Europea desde el punto de vista político. Bueno, voy a empezar con el primero, de la coordinación. En general, ese marco de apoyo a ucranianos no es solamente en el nivel estatal, sino también en la Unión Europea. Hay fondos para cubrir algunos gastos y esto es algo visible. Hablando de los rusos saliendo del país, pues sí se nota esa postura negativa hacia Rusia. Si en el debate público hay comentarios que no podemos criticar a los rusos comunes porque es solo Putin, es el gobierno, no, en Polonia no es tanto, que se dice, bueno, pero es como 70-80% de rusos apoyan esa guerra, apoyan a Putin, que hay mucho apoyo. Y bueno, no podemos hay diferentes visiones de esto, que no puede hablarse de una responsabilidad común. De otro lado se dice, no, que tenemos que estar aquí claros. Con esa, todos los rusos están hasta algún punto responsables. Y ahora, puedo comentar lo de la oposición rusa, porque no sé, ayer o hace 2 días vi comentarios de mis colegas de instituto comentando un encuentro de los opositores rusos cerca de la capital polaca de Varsovia, con comentarios así que, ojo, ellos se llaman oposición, pero hay que mirar lo que dicen y algunas de estas personas no necesariamente pueden ser personas que podamos tratar con confianza. Entonces no es tan fácil. Y sí que hay esta discusión, una expectativa que haya una posición más fuerte. Hubo, por ejemplo, comentarios que en Berlín se organizó una manifestación enorme contra las autoridades iranianas y en todo el tema de la discriminación, de las muertes de la muerte de una iraniana. Y se comentaba, bueno, cómo parecen las manifestaciones contra la guerra de Rusia contra Ucrania.
no hay ninguna. Incluso se comentaba que las autoridades de la ciudad no daban permiso para este tipo de manifestaciones. Había libertad de los rusos viajar y mostrar apoyo para esa guerra. Entonces, eso es bastante complicado. Algo que es importante es lo de movilización y de las decisiones de cerrar la frontera. Porque desde el punto de vista de... Yo vi mucha crítica aquí en el debate en América Latina. Y sí, de un punto de vista podemos decir cómo podemos cerrar la frontera para un uso común, que no es culpable. El problema es sobre todo la seguridad, porque tuvimos casos de, no sé, por ejemplo, en Eslovaquia, si no me equivoco, hubo una explosión, un almacén de munición, y resultó que eran los agentes rusos. Se lo comprobó. Hay diferentes organizaciones de buscar información, de probar esas informaciones. Hubo ataques químicos con armas químicas en el Reino Unido. Yo estuve en Escocia cuando Litvinenko envenenado. Tenemos estos asesinatos, y esto es convenio contra armas químicas. Eso es ese nivel de problema. Entonces, no es la cuestión de decir no, que no queremos a rusos en nuestra guerra, es más bien ese pensamiento que podemos tener problemas porque no sabemos quién entra. Sí que entendemos que son personas que no quieren tomar parte en la guerra. Hay crítica también que no quieren tomar parte de la guerra, no quieren ser movilizados, pero no critican la guerra. Que no es lo mismo salir que estar en contra de la política de Putin. Y esto es bastante complicado, hubo discusión incluso en Polonia, y también no es así que es barrar totalmente la entrada por la frontera, es más bien la limitación de algo que cada país puede hacer. Hay reglas, había reglas más abiertas para la entrada de los rusos, de las visas turísticas. Eso sería solamente para quitar esos privilegios, un poco la posición privilegiada. No sé si he respondido bastante, es complicado el tema. Sí, sí. Con la Unión Europea OTAN, me parece que lo más interesante de esta relación es que antes de la invasión se promovía mucho en la Unión Europea la iniciativa, el concepto de autonomía estratégica, especialmente el representante Borrell hablaba mucho de eso, pero no solamente. Él continuaba una apuesta que se hablaba de la posibilidad de la Unión de defenderse. En Polonia, que tiene mucho esa relación con Estados Unidos muy fuerte, el sentido de que Estados Unidos son imprescindibles para la seguridad de Europa, de Polonia en este caso, no había mucha aceptación de esa idea. Bueno, podemos pensar en algunas capacidades. Yo no soy especialista de eso, pero como yo entendía ese debate, era más bien escepticismo de que la Unión pudiese conseguir independencia en el tema de seguridad. Entonces, en Polonia se hablaba más de tipo de complementación de lo que ya tienen ahora. Y ahora, después de la invasión y con la actividad enorme de Estados Unidos, se habla de la vuelta de Estados Unidos en la Unión Europea, y la prueba de que ese concepto de autonomía estratégica no tenía base fuerte, que no es posible que Europa se defienda sin Estados Unidos, y Estados Unidos sigue el único país que puede detener una potencia agresiva como Rusia, como China, algo así. Entonces, ese tipo de visión. Y ahora, en caso de Polonia, sí que puedo decir que
había y sigue esa relación bastante complicada con la Unión Europea sobre las reformas judiciales en Polonia. El gobierno de Polonia defiende que eso era válido y hay un problema con los fondos que la Unión Europea lo detiene porque dice que no se han introducido en Polonia, no sé cómo decirlo, recuperó eso que era antes, no se cambió eso, pero sí que por la invasión hay una cooperación muy fuerte sobre Ucrania. Pues hay como dos procesos paralelos. Y ese protagonismo de Polonia es importante porque somos como el país principal en toda esa ayuda. Recientemente alguien ha publicado un mapa sobre el movimiento que pasa por Rzeszów, que es la ciudad fronteriza de Polonia con Ucrania, y donde existe hub así de transporte aéreo, ferrocarril, de las armas, de todo, que es un movimiento enorme, como si fuera el aeropuerto principal de Europa. Entonces, hay cosas así objetivas, no políticas que salen de la necesidad de la realidad, que hacen Polonia un socio indispensable, que hay que hablar. Entonces, hay cooperación con España, que tiene su contribución para Ucrania. Existe diálogo normal con Alemania, con Francia, y se habla mucho, bueno, que Alemania debe hacer mucho más. Y bueno, me parece que el caso de Ucrania refuerza mucho esa respuesta que la integración con la Unión Europea, con la OTAN, es lo básico, muy importante. Y hablando de euroescepticismo, bueno, no quiero hablar del gobierno, de los asociados. Me parece que uno de los últimos sondajes mostró que los polacos son más euroentusiastas de todos los países, de todas las naciones de la Unión Europea. Entonces tenemos un gobierno que tiene esa imagen complicada y tenemos una sociedad que es totalmente pro-europea. Y sí que hay grupos políticos que intentan complicar cosas y, por ejemplo, intentan intensificar campaña antimigratoria. Hay una campaña de un partido así extremo detengan ucranización de Polonia. Entonces tenemos ese tipo de voces que son bastante visibles. Pero sí que también algo que es muy importante en el caso de Polonia son que Polonia ya ha sido un objeto de ataques de Bielorrusia antes de la invasión. Una cosa, ciberataques; otra cosa, el intento de estabilización de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, ayudando a los refugiados inmigrantes para pasar la frontera a Polonia. Y otro tema muy importante en Polonia es desinformación rusa, que ellos sí usan esta herramienta para diseminar, no necesariamente para convencer a las posiciones rusas, más bien de causar caos y causar polarización. Un último comentario para esta pregunta. Algo interesante demostrado por un instituto que monitorea redes sociales. Antes de la invasión, bueno, durante la pandemia, hubo redes de cuentas que cuestionaban la existencia del coronavirus como una amenaza, diseminaban contenido antivacuna. Y después de la invasión, las mismas cuentas comenzaron a pasar contenido anti-ucraniano, anti-migratorio. Pues eso era prueba que hay herramientas de ese tipo usadas políticamente para influir al debate en Polonia.
Entonces, la pregunta. Yo tengo una pregunta, pero saliéndome de la guerra, así que no sé si alguien más quiere seguir con la guerra y yo regreso después. Porque a mí me gustaría dos cosas, aprovechando que te tenemos aquí. Una sería un poco si nos contaras el papel del Instituto Polaco de Relaciones Internacionales, porque me parece una figura muy interesante. No sé si nosotros tenemos algo similar, ¿no? No. Pero me parece una figura muy interesante. Es un animal muy... Para conocer al animal. Y la otra, aprovechando que eres de los pocos, o quizá, como comentábamos, el único investigador que desde Polonia se encarga de América Latina, un poco, si nos puedes hacer como un resumen, una visión Polonia, América Latina. De la percepción que tienen ustedes de nosotros. Hablando de mi instituto es un centro no académico público de temas internacionales más grande de Polonia. Y se fundó en mediados de 90 a base de algo que se llamaba de misma manera y existía durante la época comunista, pero más bien como parte del aparato comunista con especialistas vinculados al gobierno. Entonces, ese nuevo PISM, que es el Instituto Polaco de Relaciones Internacionales, según la idea del director fundador, era un centro nuevo con jóvenes investigadores que no tenían ninguna carga así de la época comunista para servir a los gobiernos polacos con las recomendaciones, con consejos, con el conocimiento de alta calidad. Entonces, como PISM es centro financiado 100% por de presupuesto del Estado, tenemos esas obligaciones de preparar textos y públicos y no públicos sobre temas relevantes a la política exterior polaca. Entonces, yo estoy entre casi 50 investigadores en la oficina de investigación. Tenemos grupos temáticos y geográficos. Los más activos ahora son de seguridad, muy fuerte equipo, de Europa del Este, de Unión Europea. Y yo, para que me escondieron en el grupo Asia-Pacífico, no hay programa separado para América Latina, pero es una buena idea, una buena solución para mí, porque cada cosa que publicamos pasa por un proceso de revisión muy riguroso, comenzando con el trabajo con el coordinador del grupo, después la oportunidad de revisar el texto en la oficina y después corrección lingüística que también muestra que no somos no somos ideales y hay mucho de corregir. Entonces, para mí en este grupo yo tengo mucha oportunidad de leer otros textos y es exactamente lo que hago aquí. Que no, en muchos temas, tengo que ser un generalista que pueda hablar de temas que yo leo en textos de mis colegas. Y ahora, mi tarea principal es buscar temas, observar América Latina, buscar temas de interés para Polonia. En tres ámbitos, yo diría. Primero, la relación bilateral, que no es muy activa, lo que voy a comentar como parte de la respuesta para la segunda pregunta. Entonces, cualquier tipo de cosa que puede ser de interés, de recomendación. China es interesante, porque tenemos la inversión extranjera más grande en la historia de Polonia, que es la mina de cobre en Sierra Gorda, de la empresa estatal KGHM. Y tenemos Domeyko como un bien común. A pesar de que el origen es diputado. Sí, sabemos también. Sí, pues bueno, está usado en la política cultural. Sí, bueno, usamos carbón para producir energía eléctrica, mucho más en Polonia. Pero sí, es lo bilateral. Estoy buscando temas. Estoy bromeando un poco cuando hablo con otros expertos que funciono como una esponja.
Y cualquier tipo de información, incluso sobre la realidad política, social, intento, ¿cómo decirlo? Recordar todo porque puede ser útil en algún momento. El segundo ámbito, la Unión Europea, porque es más o menos mi teoría, mi observación, que entramos en la Unión Europea en 2004, consiguiendo un abanico de herramientas en construcción de relaciones con la región. Entonces, el hecho de conseguir estas herramientas no significa una intensificación automática de las relaciones con países de la región, pero sí que es un punto muy importante. Y el tercer ámbito, que es también interesante, es mirar a la política de los países importantes para Polonia en diferentes regiones. Entonces, Estados Unidos, China, Rusia en América Latina. Es algo que yo intento mirar, otros países también. Y es más o menos esto que hago, intento hacer análisis que expliquen mejor, o expliquen en general procesos en América Latina y que tengan alguna relevancia para Polonia, puedan servir como un consejo, una idea para los tomadores de decisión en Polonia. Otro campo que intento hacer bastante activo son los eventos. En Polonia falta instituciones así de interés en América Latina. No en Casa de América como en España, no hay Fundación Carolina, que es muy activa. Entonces, eso depende mucho de individuos que tengan posibilidades de hacerlo. Y preparo proyectos, coordino eventos sobre diferentes temas de América Latina. Conseguí, por ejemplo, escribí un proyecto y conseguí financiación de Fundación EULAC antes de la pandemia. Fue un proyecto sobre el impacto de la rivalidad Estados Unidos-China en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Y mi plan fue invitar a los expertos de América Latina a Varsovia y hablar sobre esto gracias a la financiación de la Fundación EULAC. Lo que pasó con la pandemia no se podía hacerlo, entonces finalmente tuve que hacer una modificación de la idea el año pasado, porque ya llamaban de la Fundación, tenemos que terminar el proyecto, y propuse a ellos invitar a los expertos de la Unión Europea, de América Latina, y conectar con los latinoamericanos por Zoom. Y funcionó bien porque invité a unas personas que yo conocía de mis lecturas, como Gianluca Berdini de Italia, José Antonio Sanauja, con quien trabajé bastante, no podía llegar, pero Carlos Malamud del Instituto Elcano. Entonces, bastantes personas así desde el norte de Hamburgo. Entonces, para mí es no solamente la manera de hablar sobre la religión de forma seria en Polonia, sino también de construir las redes de contacto. Porque no es algo así, no tengo ese privilegio como las universidades de tener redes de estudio. Y eso es algo que intento hacer. A veces me invitan a medios de comunicación para comentar temas de los latinoamericanos, y debo decir que en la última década se avanzó de, primero, buscar temas sensacionales, catástrofes y narcotráfico. Ahora con periodistas serios, autores de podcasts, interesados realmente en hablar seriamente sobre diferentes países. Chile, con estallido social, hubo un interés bastante fuerte. Bueno, Bolsonaro va a Brasil porque Brasil es el socio más cercano a Polonia políticamente, México. Entonces, eso. Ahora pasando intentando hacerlo corto desde Polonia y América Latina. La región nunca ha sido una prioridad para Polonia. Si miramos solamente en las declaraciones sobre política exterior polaca, se mencionaba, bueno, tenemos que construir relaciones con la región, especialmente la economía,
Tenemos socios importantes como Brasil, México, a veces se mencionaba Chile, Colombia, una vez se mencionó en esos años Cuba con la preocupación de Polonia con los derechos humanos. Pero si entramos en los detalles, documentos detallados, ya se nota más interés como temas energéticos, el clima, y también si miramos en el progreso de esas relaciones, es más bien progreso en temas puntuales. Algo interesante, por ejemplo, diplomacia deportiva con Colombia, que hay un proyecto que se trae a Polonia grupos de jóvenes para que tengan entrenamientos de fútbol en Polonia. Hay convenios tipo World and Travel para que los polacos puedan llegar aquí y aprovechar de este tema. Uno de los últimos temas de bastante interés es el sector espacial, porque en Buenos Aires hablé con la gente en la embajada. Hubo esa idea de acercar el sector espacial de Polonia a la Argentina, que yo ya sé que es bastante complicado por la presencia china, pero también se habló de Chile como un socio interesante en ese tema. Y hablando de esas relaciones, lo básico es economía, las relaciones de negocios. Pero bueno, América Latina es como 1% y pico en los últimos años de la proporción en comercio total polaco. No es mucho. De esto, 40% en Brasil. Por mucho tiempo Brasil estaba como primer socio comercial de Polonia o en México. Creo que por las facilidades de comercio. Entonces no es mucho. El diálogo político es bastante bueno, pero en un nivel interministerial. Existe institución de consultas en el nivel de viceministros de Relaciones Exteriores y de directores de departamentos, pero el problema lo tenemos con los contactos en el nivel máximo. Desde 2004 hubo solamente una visita del presidente polaco en América Latina, en México en 2017, y fue la visita histórica. Nunca ha habido una visita del presidente polaco en México en nuestra historia, hasta el momento. Entonces eso muestra un poco el nivel de la intensidad de las relaciones de la más alto nivel. Y de esta perspectiva, lo que son encuentros al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el Foro de Davos y especialmente las cumbres de la Unión Europea con CELAC, lo que se va a volver. Entonces, esos últimos años con esa pausa no servirían mucho, pero servirán también, espero positivamente, para estas relaciones. Y sí, economía, otro tema interesante, no sé si se conoce aquí, es la comunidad de los descendientes de polacos. Que en Brasil se estima como 2 millones, en general, bueno, es una estimación muy así, con muchas dudas, pero se estimaba a principios del siglo XX que polacos era como 2% de la población de aquel momento de Brasil. Entonces es un tipo de extrapolación que ahora esos 2% son estos con raíces polacas. Pero sí que son las cuarta o quinta generación brasileños sin cualquier sentido de conexión con la patria. Y en Argentina se habla de 300.000 personas, de hasta 500 con raíces polacas, con interesantes historias. Por ejemplo, una de las marcas Amanga de yerba mate es de inmigrantes polacos. Pues, esos son puntos así en los que se construye esa relación entre Polonia y países latinoamericanos. Domenico es uno de los ejemplos, otros polacos que vivían aquí. Y esa relación, la diáspora, la contribución es algo que da pretextos para hablar sobre las relaciones bilaterales. Y aparte de eso, educación, sobre todo universidades, turismo, que bueno, con
modernización de Polonia, hay cada vez más polacos que tienen recursos para ir a América Latina, que creo que México es el primer lugar entre los destinos. Entonces, esto, unos comentarios sobre las relaciones Polonia-América Latina. Gracias. Si alguna otra pregunta, comentario. Consulta. Por favor, adelante. Sobre la guerra de la anterior que estaban hablando, en primer lugar, mucho gusto poder hablar con usted. Soy estudiante de primer año, así que perdón si mi pregunta está fuera de lugar, pero me parece interesante cuando empezó a hablar sobre la legitimidad del uso, o sea, la legitimidad que se podía dar a los conflictos en que no se derrotaba a Rusia, en el sentido de que otros países podían tomar como ejemplo de usar la violencia en el ámbito internacional. No sé si Ucrania ha considerado que el dar armas a Ucrania para, o sea, si Polonia ha considerado el dar armas a Ucrania para el conflicto, la violencia, en el sentido de que incentiva el conflicto, y también respecto a las relaciones que tiene Polonia con Ucrania, que usted estaba mencionando cuando recién llegué, que son históricamente complicadas. En ese sentido, y también con la visión pro-europea que tiene Polonia bien inculcada, no estará siendo cercada en sí por las convicciones de que hay que defender a los europeos y está dejando de lado la otra cara de la moneda que vendría siendo igual Rusia de por sí. No sé si he entendido la segunda pregunta. Que la visión eurocentrista de Polonia, atacando un país europeo, voy a recurrir a todos los medios para defenderlo. Y es como, siento que no se está limitando nada en el sentido de que apoya mucho el conflicto y ustedes dijo, la vía diplomática está cerrada. Eso igual es como porque Rusia no es un país europeo. Sí. Vale, hablando de la primera cosa, si miramos a la ley internacional, Ucrania se defiende contra la agresión y la ayuda de los países a armar Ucrania es dentro de la ley internacional, que estamos ayudando a un país a defenderse. Hay que mirar a esto, bueno, algo que se lucha mucho en Polonia es ese vocabulario, por ejemplo, que es conflicto ucraniano, conflicto ruso-ucraniano. Entre mis colegas, por ejemplo, se habla mucho. Tenemos que hablar sobre eso exactamente como es la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Entonces, si miramos una perspectiva diferente, porque del punto de vista de Ucrania esa defensa es existencial, porque Rusia intentaba tomar control de Ucrania por bastante tiempo, intentando destabilizar y hacer influir económicamente, políticamente, y eso es visto como uno de los factores por el que Putin decidió atacar a Ucrania con ese tipo de... Entonces, para Ucrania es la cuestión existencial y quieren simplemente defenderse y recuperar territorio y impedir a Rusia de poder invadir de una manera más fuerte. Entonces, hablando de uso de fuerza, yo me refiero más bien de que un país siente esa libertad que puede usar fuerza como manera de hacer política contra otro país. Y eso es lo que está en la discusión en Polonia. Y como he comentado, para Rusia esa manera de influir a Ucrania de otras maneras no funcionó y ahora ella decidió atacar a Ucrania y como ahora están
está claro que no pueden ganar esa guerra, atacan infraestructura energética, intentan aprovechar esa llegada de invierno en nuestra parte del mundo para causar una catástrofe migratoria, no sé, humanitaria. Entonces, desde el punto de vista de Polonia, eso muestra que Rusia quiere aniquilar a Ucrania. En este caso, ¿qué se puede esperar de Ucrania? No negociaciones de paz. Y una cosa interesante es también que Zelensky fue uno de los políticos muy conciliadores. Y él pensaba de negociaciones de paz con Rusia desde el comienzo y la gente del gobierno le criticaba por eso. Entonces cambió esa postura, pero él quería paz, incluso entiendo, aceptando algún coste territorial. Y ahora en este momento ellos no ven otra opción que defenderse, conseguir armas, etc. Entonces, bueno, no sé si he entendido bien esa cuestión de apoyo al conflicto, ese tema eurocentrismo. Hay bastantes problemas aquí. Uno, por ejemplo, es el rol de la OTAN en esa guerra. Desde el punto de vista de la OTAN, no había ningún momento de considerar entrar en el conflicto como parte de la guerra, solamente de ayudar a Ucrania. Y como yo hablé con mis colegas de instituto, de especialistas en seguridad, Rusia tiene mucho miedo de una posibilidad así. Y la prueba de eso es que no había ningún ataque de Rusia contra transporte de armas para Ucrania. Entonces, Rusia tiene miedo que la OTAN en la guerra significa una derrota total. Entonces, hay, por ejemplo, en los debates, cuando hay argumentos, que no podemos gastar dinero para armar a Ucrania, que eso no sirve. Entonces, por ejemplo, en Polonia se habla de esa manera. Invertimos el pasado de Europa. No perdemos nuestra gente. Esa es la sangre ucraniana que es el coste de la paz en Europa. Entonces, desde este punto de vista, no hay otra opción sino ayudar a Ucrania de todas maneras posibles a que venzan a Rusia y a que se impida a Rusia repetir ese escenario. No sé si lo he explicado bien, pero es más o menos lo que yo entiendo de ese contexto. Muy bien, ha sido muy interesante la presentación. Como te decía, para nosotros conocer un poco más sobre este tema es fundamental, más en el contexto de un instituto de estudios internacionales, y poder tenerte aquí, poder conocer un poco más sobre la realidad de Europa del Este y particularmente de la situación internacional de Polonia en este contexto tan crítico. Agradecemos, un aplauso. Gracias por estar nuevamente. Lo espero también. Lo espero también. Muchas gracias a todos por también acompañarnos. Gracias.